tal? Bienvenidos. Qué alegría encontrarnos nuevamente en Su Médico en Casa para comenzar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Este es un encuentro todos los días con la salud, aquí en Teleantioquia, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Estamos en directo para que conversemos, para que resolvamos juntos, de la mano de los especialistas, muchas inquietudes que tenemos en relación con diferentes enfermedades que están muy presentes en la población. Quiero saludar también especialmente a quienes madrugan con nosotros y nos acompañan en las repeticiones, también de lunes a viernes, a las 5 de la mañana. Tema de hoy, para comenzar bien informados, tiene que ver con el túnel del carpo. El túnel del carpo es la estructura anatómica que se encuentra en esta parte de la mano, ¿cierto? Y ahí están los tendones, nervios, en fin, eso lo vamos a explicar más adelante con nuestro especialista. Pero lo que se conoce como el síndrome del túnel carpiano es la enfermedad. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Seguramente ya muchos de ustedes saben de qué se trata porque algunos lo han padecido. Incluso hay una especie de férula que parece un guantecito que forma parte también del tratamiento para reposar la mano. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. El túnel carpiano es un paso estrecho de ligamentos y huesos en la base de la mano que contiene nervios y tendones. El engrosamiento de los tendones irritados u otras estructuras hinchadas estrechan el túnel y causan compresión de los nervios. Los síntomas suelen comenzar gradualmente. A medida que empeoran, sostener objetos puede tornarse difícil. La detección y tratamiento temprano son importantes para prevenir daño permanente en los nervios. La manera de diagnosticarlo es a través de un examen físico y exámenes específicos de los nervios. El tratamiento incluye reposo de las manos, uso de férulas, medicinas para el dolor y la inflamación y, en algunos casos, cirugía. Y no necesariamente lleva a la cirugía, ya en un caso extremo. Nuestras líneas telefónicas se las quiero recordar para que participen activamente en el 232-4604, está el local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, 018.000 515015. Les doy un dato adicional para que nos pongamos un poquito más en contexto y podamos participar con sus inquietudes. El síndrome del túnel carpiano puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y también en los dedos en muchas oportunidades. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Y no solamente están las líneas telefónicas para que participen en Su Médico en Casa, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. Nuevamente los invito para que nos sigan escribiendo sus mensajes. Ya hemos tratado algunos de los temas que ustedes nos han sugerido, porque para nosotros lo más importante son los televidentes. Su Médico en Casa, @teleantioquia.com.co es nuestro correo electrónico. Y también los capítulos del programa los pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Buscan canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Enseguida van a ver toda esa información en pantalla porque a esta hora saluda al doctor Meiser López Córdoba. Él es ortopedista y traumatólogo de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor López. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Entonces, usted me explicaba ahorita algo muy interesante para diferenciar un poquito lo que es el síndrome del túnel carpiano, que es la enfermedad como tal, y nos decía que el túnel del carpo es esta parte, o sea, la estructura anatómica, doctor. Correcto. Esta estructura que está acá se conoce como el túnel del carpo. Sí. ¿Cierto? Y cuando hablamos de síndrome, hablamos de un conjunto de signos y síntomas que configuran la enfermedad. Es por eso que decimos síndrome del túnel carpiano. Muy bien. A través de este túnel carpiano pasan los sea, tendones. toda esta parte de acá. Exacto, esta parte. Muy bien. Esta de acá. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué se ve afectado el túnel del carpo? Básicamente lo que sucede a este nivel es que aumenta la presión. Por aquí discurren 9 tendones y el nervio mediano, que es el responsable de la sintomatología a nivel de la zona de estos 3 dedos principalmente. Cuando aumenta la presión a este nivel, sí,
por inflamación, por movimientos repetitivos o por algunas enfermedades que pueden generar esto, es cuando se comprime el nervio y genera los síntomas. Esto significa que hay patologías asociadas al síndrome del túnel carpiano que podría complicarlo. Una artritis, por ejemplo, Correcto. podría estar relacionada. Correcto, la artritis reumatoidea es una de las enfermedades que puede aumentar el riesgo del síndrome del túnel carpiano, el hipotiroidismo, la diabetes. Pero incluso algunas condiciones fisiológicas como el embarazo, en las cuales hay aumento de la retención de líquido y ese aumento de líquido también afecta la presión del túnel carpiano. Conozco muchos casos de pacientes que tienen síndrome del túnel carpiano, doctor, y la mayoría de ellos dicen que es por el uso excesivo de pronto de las manos en un teclado, personas que permanecen mucho en una oficina, por ejemplo, trabajando frente a un computador. ¿Es mito o es realidad? Indudablemente es una realidad, ¿de acuerdo? 3 o 4 décadas llevamos en un aumento, ¿cierto?, de tecnologías y cada vez estamos más ligados, ¿cierto?, más conectados a un teclado o actividades manuales repetitivas. Y esto definitivamente, el aumento de los movimientos, sí, ¿de acuerdo?, y la flexión y extensión generan también una inflamación a nivel de los tendones, cuando se produce de manera repetitiva. Y esto, pues, el aumento de esta inflamación genera un aumento del volumen y por lo tanto una compresión del nervio. Esto significa que de pronto también ciertos deportes, en algunos deportistas podrían presentar esta enfermedad. Efectivamente, algunos deportes en los que se utilizan raquetas, sí, tienen mayor riesgo de padecer síndrome del túnel carpiano. Muy bien, tema de hoy bien interesante para que participen. Estamos hablando del síndrome del túnel carpiano, que precisamente se presenta acá en esta parte de la mano. Y a esta hora saludamos a Beatriz, que nos acompaña en San Cristóbal. Bienvenida. Ya su médico está en casa. ¿Cuál es su pregunta para él? Beatriz, la escuchamos. Buenas tardes. Sí, señora. Para felicitarlos por su programa. Muchas gracias, es de ustedes. Muchas gracias. Mire, yo fui tallerista de manualidades, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora estoy padeciendo lo que está explicando el doctor. Ajá. El hormigueo. Yo me tomé una radiografía y me dijeron que había desgaste. Me hicieron una infiltración y duré un tiempecito sin dolor. Ahora de nuevo, como sigo trabajando de pronto cositas, claro, no soy capaz de quedarme quieta, entonces tengo mis días que me duele mucho. Yo lo que hago es masajitos y no sé si llegaría a operación o que todavía el doctor me dijo que me iba a hacer tratamiento, pero entonces yo no quisiera operarme porque en unas ocasiones mis amigas dicen que siguen con el mismo malestar en la mano. Ya. Entonces, su pregunta es que le recomienda el doctor López. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitaciones nuevamente. A usted, Beatriz, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y es muy común también en las personas que trabajan con las manos, en el caso de las manualidades, por ejemplo. Doctor, ¿qué le podemos recomendar a Beatriz? Todas las personas que trabajan con las manos en confecciones o cualquier tipo de manualidad tienen un alto riesgo de padecer síndrome del túnel carpiano. Señora Beatriz, muy buenas noches. Las recomendaciones que te podemos dar son las siguientes. Si la sintomatología que tienes es leve, es decir, no molesta todo el día y en las noches no te despierta, ¿cierto?, puedes tener un buen resultado con un tratamiento médico que consiste en hacer estiramientos con cierta frecuencia, evitar actividades repetitivas que te generan los síntomas. O sea, hay que reposar la mano. Hay que reposar la mano y el uso de unos dispositivos que se llaman férulas, que es como un guante, ¿de acuerdo?, que ayudan a que la mano quede, la muñeca, ¿cierto?, no se mueva todo el tiempo. Eso sería ideal. Sin embargo, para poder saber si hay cirugías, hay que hacerte un examen físico, evaluarte de una manera más estrecha y además hacer otros exámenes. Ahora saludamos a la señora María, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Bienvenida. La escuchamos en Su Médico en Casa. Para hacer una preguntita al médico. Por supuesto, qué gusto saludarla. Gracias, me saluda Héctor, que hace tiempo que no lo veo. Con mucho gusto. Adelante con su inquietud. Mire, resulta que a mí la mano se me duerme, o sea, se entumece. Entonces digo, si tiene que ver con el túnel carpiano, también por la parte del codo, como que me da un dolorcito y se me entumecen los dedos. Yo me hago estiramiento y se me quita. Yo quiero saber si es por eso. Muy ¿Y no se ha chequeado, doña María? ¿No ha consultado al médico aún? Claro que sí. Yo tengo Azura, que es muy buena EPS, pero tengo cita con el ortopedista en el otro mes. Muy amable. Muy bien. A usted por participar, doctor López. Bueno, efectivamente, eso puede ser un síndrome del túnel carpiano. Pero cuando está doliendo una parte más proximal, el codo, o el brazo o el hombro, ¿cierto?,
Esto suele suceder cuando el túnel carpiano o el síndrome del túnel carpiano lleva ya mucho tiempo instaurado y comenzamos a sobrecargar otros músculos y puede comenzar el dolor, como dicen algunas personas, empezar a migrar y se va hasta acá. Sí. ¿De acuerdo? Pero sí debes tener un síndrome del túnel carpiano y si con el reposo y los estiramientos te mejoras, pues ese es el tratamiento. Ella incluso menciona también la parte del codo. ¿Podría ser también como reflejo del síndrome? Cuando lleva una persona mucho tiempo padeciendo del síndrome del túnel carpiano, las molestias que están acá no es que migren a esta zona, sino que uno comienza a sobrecargar los músculos de estas zonas. Muy bien. ¿De acuerdo? Y eso puede aumentar dolor en otras partes. Adriana del barrio Castilla, bienvenida a Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta para él? Sí, buenas tardes. Para preguntarle al doctor, yo hace como 10 años me operaron del túnel carpiano. Sí. Y, o sea, yo en este momento siento pues como las mismas molestias, los dedos entumidos, cuando cojo el teléfono se me entumen los dedos. Sí. Y me duele como de la muñeca para arriba, me duele mucho. ¿Y su pregunta cuál es, Adriana? Que si es, o sea, que si fue que no me sirvió la operación o Ya. es que eso vuelve a repetir. Muy buena pregunta. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Doctor, ¿qué le podemos decir a Adriana respecto a esto? Buenas noches, después de la Adriana. cirugía, ¿puede repetir la enfermedad? Sí, claro que sí. Buenas noches, Adriana. Efectivamente, el síndrome del túnel carpiano puede repetir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno continúa haciendo las mismas actividades manuales y repetitivas y esto pues, puede traer consigo que te vuelva a dar la enfermedad. No es que hayas quedado mal operada porque evidentemente estuviste 10 años sin algunas molestias, entonces lo que ha pasado es que se ha vuelto a presentar la enfermedad. Muy bien, ya hablamos de los síntomas, hemos conocido los síntomas del síndrome del túnel carpiano, pero ¿cómo se diagnostica realmente esta enfermedad y cuál es el tratamiento, cuál es la solución? No siempre es la cirugía, no es el caso de todos los pacientes. De eso hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve. En Su Médico en Casa estamos hablando hoy del síndrome del túnel carpiano. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, síndrome del túnel carpiano, es una patología, una enfermedad muy común en la población. Doctor, ¿cómo se diagnostica este síndrome? El diagnóstico del túnel carpiano tiene básicamente dos elementos importantes: el examen físico, los síntomas del paciente, el dolor quemante, la hipoestesia o el entumecimiento, cuando en las noches el paciente se despierta y tiene que sacudir la mano. Estos son signos clínicos muy característicos, pero además hay un examen que se llama electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, que sirve también para confirmar el diagnóstico. Muy bien, esto en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento hablaremos a continuación, porque antes tenemos estos datos muy importantes para que tomen nota sobre esta enfermedad y los tengan presentes. Los síntomas comienzan gradualmente con ardor y hormigueo frecuente o entumecimiento con picazón en la palma de la mano y los dedos, especialmente el pulgar, el índice y dedo medio. Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar esta afección, tal vez debido a que el túnel carpiano en sí puede ser más pequeño que en los hombres. Las personas con diabetes u otros trastornos metabólicos que afectan directamente los nervios del organismo y los hacen más susceptibles a la compresión, también se encuentran en alto riesgo. El diagnóstico y tratamiento temprano son importantes para evitar el daño permanente en el nervio mediano. Un examen físico de las manos, brazos, hombros y cuello puede ayudar y descartar afecciones dolorosas que imitan al síndrome del túnel carpiano. Los tratamientos deben comenzar lo antes posible, según las indicaciones del médico. Las causas subyacentes, como la diabetes o la artritis, deben tratarse primero. Generalmente, el tratamiento inicial implica descansar la mano y la muñeca afectadas durante al menos 2 semanas, evitando actividades que puedan empeorar los síntomas e inmovilizando la muñeca con una tablilla para evitar mayor daño al girarla o doblarla. Por eso es que muchas veces cuando las personas son operadas del síndrome del túnel carpiano, repite la enfermedad por los movimientos Repetitivos. ¿Cómo? Repetitivos. Repetitivos y que no dejan de hacer la actividad. Doctor, ¿qué más forma parte del tratamiento? ¿En qué consiste? ¿Y cuándo hay un caso extremo en que llega a la cirugía? ¿En qué momento? El tratamiento siempre inicia con un manejo que llamamos manejo conservador. Hay que evitar las actividades que generan el aumento de la presión, es decir, hay que disminuir la actividad repetitiva, la flexión y extensión. De hecho, dentro del tratamiento están las férulas que se utilizan en las noches para que no se flexione la muñeca, que frecuentemente pasa en las noches mientras dormimos, y eso despierta los síntomas. Además de esto, algunas personas pueden utilizar antiinflamatorios como una medida adicional.
Los descansos y las pausas activas durante las actividades repetitivas son muy importantes para esto. Dependiendo de la clasificación que uno tenga del síndrome del túnel carpiano, uno puede esperar un buen resultado con el manejo conservador, y cuando es moderado o severo ya uno está pensando de pronto en hacer cirugías, aunque hay un paso intermedio y es una infiltración. Una infiltración al nivel del túnel también puede ayudar. Y que puede ser efectiva, obviamente, doctor. Bueno, y recibimos la última llamada, Diana, en la ciudad de Pereira. Gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Le vamos a pedir que sea muy breve porque ya nos quedan pocos minutos. Adelante. La escuchamos. Buenas noches. Sí, señora. Para felicitarlos primero que todo por el programa. Gracias, Diana. Mira, lo que pasa es que mi mamá sufre del túnel y en las noches se despierta mucho porque mantiene las manos entumidas. Claro. Le toca hacer el ejercicio. Mi pregunta ¿es cierto que cuando la opera pierde mucha movilidad de las manos? Muy buena pregunta, Diana. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor Meiser. Que esté muy bien. ¿Que si pierde movilidad fue lo que preguntó? Sí, que si pierde movilidad. Bueno, primero que todo, es frecuente lo que está pasando con su mamá. Los síntomas en las noches, es muy bueno utilizar una férula para estos momentos en las noches. Y no es cierto que se pierde movilidad. Realmente la cirugía del túnel carpiano es una cirugía que consiste en abrir el túnel, descomprimir el nervio básicamente y no debe limitar los movimientos en ningún momento. ¿Se puede prevenir el síndrome y se puede curar en su totalidad, doctor? Sí se puede curar, se puede prevenir cuando uno no ha tenido síndrome del túnel carpiano, pues simplemente evitando actividades repetitivas, haciendo pausas activas, estiramientos frecuentemente durante las actividades laborales o incluso las actividades lúdicas o del hogar, y sí se puede curar totalmente. Gracias, doctor Meiser López, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con estas recomendaciones tan importantes acerca de este síndrome que es muy común en la población, síndrome del túnel carpiano. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao. Muy bien, doctor.